Bienvenidos a todos a la penúltima jornada de la Semana de la Fertilidad, una semana que se viene desarrollando para nosotros con mucho éxito, por suerte, charlas súper interesantes, con buena concurrencia, y eso nos da mucha alegría porque el objetivo justamente es poder difundir información a la población para que puedan tomar decisiones informados, y ese es el lema de nuestra semana. Esta noche vamos a tener dos charlas muy interesantes. La primera va a estar a cargo de la doctora Dana Kimmelman, que nos va a hablar de tratamientos de reproducción asistida más allá de la infertilidad. Y a continuación vamos a tener a las embriólogas clínicas Jimena Alciaturi y Lucía Goyeneche, también con otra charla muy interesante. Así que bueno, vamos a empezar con Dana. Dana es ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, y se dedica básicamente, bueno, principalmente, no básicamente, a lo que es la oncofertilidad. Una amiga muy querida para mí, que les puedo asegurar que van a aprender mucho con ella, como hacemos todos nosotros todos los días. Dan además, algo que yo admiro mucho de ella, es su compromiso con los pacientes y que está llevando adelante proyectos que van a ayudar a toda la población. Así que bueno, Dana, muchas gracias, bienvenida y te escuchamos atentos. Gracias, Lu. Bueno, gracias a todos por conectarse. Como decía Lucía, nos pareció desde el Azul, gracias al Azul por dejarme este espacio, y nos pareció que estaba bueno hablar de, ya que se habló bastante de las técnicas de reproducción asistida que están dentro de la cobertura del Fondo Nacional de Recursos, mencionar también las que no lo están, porque son igual de importantes. Tenemos nuestra ley, que ya ha sido mencionada en múltiples oportunidades estos días, que es la ley 19.167, que regula las técnicas de reproducción asistida, y el artículo 2 de esta ley habla de que las técnicas de reproducción humana asistida podrán aplicarse a toda persona como principal metodología terapéutica de la infertilidad. Entonces, nosotros quisimos hablar de algunas cosas que también son tratamientos de reproducción asistida y son muy necesarios, y que no son para tratar la infertilidad, pero muchas veces sí para prevenirla. Entonces voy a empezar con las estrategias que tienen que ver con proteger la fertilidad, y esto es, primero que nada, una medida de prevención, o sea, intentar evitar la infertilidad posterior por diferentes motivos. Uno de los motivos por los cuales las personas pueden querer proteger su fertilidad es por motivos personales. Sabemos que la maternidad y la paternidad ha sido muy dilatada y postergada en los últimos años, entonces hay personas que pueden querer proteger su fertilidad del paso del tiempo. Luego, otro motivo por los cuales la gente puede recurrir a estrategias de protección de su fertilidad es por causa médica. Las más conocidas son las causas oncológicas, son a las que yo más me dedico, pero existen otras. Y luego voy a hablar un poquito de la necesidad de proteger su fertilidad de las personas trans. Como ya dije recién, la preservación de la fertilidad por motivos personales, o sea, una persona que, por ejemplo, posterga su maternidad por X motivo, es una estrategia de prevención. Muchas veces es cuestionado esto, si no es como medicalizar la fertilidad, y en realidad es una forma de protegerla y es válida. Y el objetivo, cuando nosotros hablamos de esto y cuando asesoramos a los pacientes respecto a esto, es que nadie llegue a la edad cerca de los 40 o después de los 40 queriendo tener hijos sin tenerlos. Ese es como el lema y el objetivo. Acá no vamos a hacer propaganda del tratamiento de preservación, ni definirlos como lo más maravilloso del mundo, porque de hecho son estrategias que muchas veces no tienen éxito, pero es importante, de nuevo, volver a poder tomar decisiones informadas. Los ginecólogos estamos en el debe en cuanto a cómo asesoramos a las pacientes respecto al impacto que tiene el paso del tiempo en la fertilidad. Hay una necesidad urgente de desarrollar guías clínicas que puedan guiar e incentivar a los ginecólogos a hablar de los deseos reproductivos de las mujeres, a preguntarles: ¿querés ser madre? ¿Te visualizás siendo madre? ¿Te gustaría conversar sobre cómo funciona la biología reproductiva de la mujer en algún momento? ¿Querés que yo te explique? Si la mujer no quiere, no va a pasar nada, si dice que no. Pero nos está faltando, lo vemos que falta en la consulta ginecológica habitual. Entonces, si las mujeres toman la decisión de posponer la maternidad sin conocer cómo funciona la biología reproductiva y sin conocer el impacto que tiene la edad en las posibilidades posteriores, se genera mucha angustia, porque se toman decisiones sin información. Y nosotros lo vemos en la práctica clínica, que estamos llegando tarde. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, mujeres con antecedentes de madre o hermanas con menopausia precoz,
y esas mujeres vienen ya con una reserva ovárica muy bajita o directamente con una insuficiencia ovárica prematura, y son mujeres que alguien ya les captó antes, o sea, que ya le contaron a alguien que tenían esos antecedentes, y claramente esas pacientes nosotros las tenemos que ver cuando son más jóvenes. Mujeres que tuvieron hijos, capaz que un poco grandes, sin ninguna dificultad, y luego quieren buscar el segundo, o el tercero, o el cuarto, los que quieran tener, y les cuesta embarazarse, porque pensaron que se habían podido tener un hijo a los 28, a los 38 iba a ser lo mismo, y no, y nadie les dijo que existe la infertilidad secundaria, que el paso del tiempo impacta. Y luego cuando vienen mujeres de cerca de 40 años a hablar de estrategias de preservación, cuando les tenemos que decir básicamente que no tenemos mucho para ofrecerles, de que necesitaríamos obtener muchísimos óvulos, hacer muchos ciclos de estimulación para tener quizás una remota posibilidad de que esos óvulos le ayuden a tener un hijo en el futuro. Luego tenemos mujeres que a los 40 años se enteran de que la fecundación in vitro no les va a ayudar mucho, de que la fecundación in vitro cerca de esa edad les va a brindar casi las mismas posibilidades de embarazarse en casa, se usan sus óvulos, y eso genera mucho dolor, y lo que vemos, se repite en la consulta, es que las mujeres nos digan, me hubiera gustado saber. Y eso es lo que no puede pasar, y por eso es que nosotros le pusimos este lema en la Semana de la Fertilidad, la puré. Entonces, es verdad que posponemos la maternidad, pero no sabemos cuántas mujeres posponen la maternidad en forma informada. Las mujeres pasan del pediatra al ginecólogo, es así, y el ginecólogo lo ven como una fuente de información, entonces nosotros tenemos que aprovechar eso. Entonces ojalá haya muchos ginecólogos ahora escuchando, yo les pediría a todos los que conozco que se conecten, y que sepan que esto es importante. Hay un trabajo que se publicó recientemente en Estados Unidos, en 2018 creo, que se hizo una encuesta a mujeres entre 18 y 40 años, y se vio que menos del 20% cuentan que fueron interrogadas respecto a sus deseos reproductivos, y el 23% fueron asesoradas sobre el impacto de la edad en la fertilidad futura, y estos números son inaceptables. Entonces, cuando se les pregunta a los ginecólogos por qué no hablan de esto, la mayoría argumenta que no tienen tiempo, y es verdad que nuestro sistema es muy cruel, y que no tienen conocimiento. Yo no creo que los ginecólogos no sepan del impacto de la edad en el tiempo, pero sí creo que los ginecólogos a veces creen que las estrategias de reproducción asistida son más poderosas de lo que realmente son, y luego hay una falta de entrenamiento en cómo abordar el tema. Bueno, los médicos a veces nos cuesta hablar de algunas cosas con nuestros pacientes. Entonces me fui a buscar y dije, ¿desde cuándo se sabe que la edad impacta en la fertilidad de la mujer? Y encontré este trabajo que es del año 84. Hace 38 años se publicó un trabajo con un grupo francés que habla de los resultados de las tasas de éxito de embarazo en inseminaciones de mujeres que no habían tenido hijos, y que se hacen inseminaciones con donantes, o sea, con personas que pensamos que van a andar bien, porque sus maridos tienen azoospermia. Y acá ya se ve claramente, ¿no? Las menores de 25 tienen mayores tasas de embarazo que las mayores de 35. Entonces, hace muchos años que tenemos esta información sobre la mesa como para no brindarla. Cuando hablamos de estrategias de preservación en grupos de esta edad, sí vamos a hablar de la vitrificación de ovocitos, que de nuevo es una estrategia de prevención, pero no quiero que les quede el concepto, porque no es lo que hacemos en la SUR, y no lo que hacemos nosotros en nuestra práctica profesional. Nosotros no promocionamos la preservación de ovocitos. Nosotros queremos que las mujeres tengan un lugar más justo en la sociedad, donde puedan ser madres cuando quieran, donde no pierdan los trabajos porque se embarazan, donde no les contraten porque están embarazadas, donde que no pasen esas cosas, que no puedan crecer profesionalmente porque tienen hijos chicos, pero queremos que estén informadas. Entonces, estas propagandas nosotros no las alentamos, no decimos que las mujeres tienen que ir a congelar sus óvulos en lugar de buscar marido, y esas cosas que son bastante crueles y denigrantes, pero sí que tengan información. Y por último, respecto a este tema, mencionar, que a mí me parece también muy importante, es que siempre hablamos de la maternidad postergada por diferentes motivos, por viaje, formación, juntar plata, terminar la carrera, y falta de pareja. Y yo siempre destaco que la falta de pareja es súper importante, y que tenemos que ser muy cuidadosos con las mujeres cuando hablamos de esto, y no les podemos decir, ay, andá y embarazate porque se te pasa el tiempo, porque la maternidad de a uno está buenísimo que exista, pero no es para todo el mundo. Entonces tenemos que ser muy respetuosos y cuidadosos cuando hablamos de esto, sin informar, pero bueno, si la persona no tiene pareja y para ella la maternidad es un proyecto de familia, no le vamos a ir a decir que se embarace así como así. Entonces, nada, me parece que es importante y lindo tener presente esto para cuando nos enfrentamos a estas pacientes.
Bueno, la oncofertilidad es una disciplina cuyo objetivo es bastante nueva, se creó en el 2005, y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de personas que se enfrentan a enfermedades oncológicas y van a vivir el resto de su vida. Antes, cuando diagnosticábamos un cáncer en una persona joven, la tratábamos con lo primero que teníamos disponible, y si la paciente luego tenía que ser infeliz toda su vida, igual tenía que estar contenta de estar viva. Ahora tenemos otras herramientas y otra información. Sabemos que en nuestro país el 5% de la población que tiene cáncer es menor de 40 años, eso es un número bastante alto, pero también tenemos tasas de sobrevida súper altas. Entonces las personas van a vivir y nosotros nos tenemos que ocupar de que vivan de la mejor manera posible. Y la calidad de vida para todos es distinta, pero sí que hay trabajos científicos que han mostrado que la pérdida de la capacidad reproductiva y la afectación en la sexualidad son dos de los factores que más tienen que ver con una mala calidad de vida en los sobrevivientes de enfermedades oncológicas. La quimioterapia es un tratamiento que se da en muchas enfermedades oncológicas, que es muy bueno, que ha evolucionado mucho y que salva muchas vidas, pero también, además de matar las células del cáncer, mata células que no queremos. Y ya se fue dicho varias veces que las mujeres nacemos con el número de óvulos que tenemos para usar el resto de nuestra vida, no los recuperamos y no producimos óvulos nuevos, y entonces estos tratamientos también afectan la reserva de óvulos. Entonces, ¿cómo la van a afectar? Siempre no. Va a depender de la edad de la persona que la recibe, de la droga que recibamos, y de la dosis. Y esto es muy importante, porque cuando asesoramos a estas pacientes no las mandamos a todas a hacer tratamientos de preservación, pero sí tienen que recibir un asesoramiento. Luego va a depender la estrategia de preservación que le vamos a ofrecer a cada paciente, depende de la urgencia de iniciar el tratamiento. Una mujer grande, adulta, que ya tuvo su primera menstruación y tiene 2 semanas disponibles para hacer un tratamiento de preservación de óvulos, es lo que le vamos a ofrecer, pero a veces no tenemos esas 2 semanas, por ejemplo en las leucemias, y ahí sí que hablamos con las pacientes de otras opciones que también existen, que son súper válidas, que algunas están disponibles en nuestro país. No me voy a centrar en ellas hoy por un tema de tiempo, pero que sepamos que no es ya a preservar óvulos como única estrategia. La radioterapia también depende del sitio de radiación, pero la radioterapia encefálica y la radioterapia pélvica, y también dependiendo de la dosis, afectan la fertilidad. Y luego los tratamientos hormonales, por ejemplo en el cáncer de mama, las mujeres no se pueden embarazar tomando tamoxifeno, y hoy el tamoxifeno lo estamos indicando por 5 a 10 años. Entonces si una mujer diagnostica un cáncer de mama con 35 años y lo va a tomar por 10 años, su vida reproductiva se va a terminar en ese trayecto. Las cirugías también, cuando el cáncer se localiza en órganos pélvicos, ginecológicos, como el útero, el cuello del útero, los ovarios, bueno, pueden ser cirugías que resulten esterilizantes, por ejemplo, tener que sacar el útero o sacar los ovarios, que son el órgano que nos permite gestar, o el órgano que tiene las células que nos ayudan a reproducirnos. En estos últimos años sí que se ha generado mucha conciencia y bastante evidencia científica en cuanto a los tratamientos de los cánceres ginecológicos en estadios iniciales se puede ser mucho más conservador de lo que se era antes. Incluso en el cáncer de endometrio existe la posibilidad de ofrecer un tratamiento médico en estadios iniciales, pero bueno, aún vemos, y sobre todo a veces en el interior del país, que no se opta por estas estrategias, y yo creo que también eso es falta de información. Conceptualmente, los pacientes deben ser informados siempre sobre el potencial del impacto de los tratamientos en su futuro reproductivo, y deben ser asesorados sobre la posibilidad de proteger su fertilidad. Y capaz que les parece innecesario que yo haga esta aclaración, pero esto es importante porque esto lo dicen las sociedades científicas, la Sociedad Europea de Oncología Médica, la Americana de Oncología Clínica, la Sociedad de Reproducción Humana de Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría, y las pacientes deben ser asesoradas sin importar qué tipo de enfermedad tengan, qué pronóstico tengan. Nadie puede pensar que la paciente igual se va a morir, entonces para qué lo voy a explicar. Si tiene hijos o no tiene hijos, las personas tienen que tener el número de hijos que quieran tener. Si ya tiene un hijo y para ella es la vida tener 3, no importa, tiene que recibir la información, mucho más allá de si tiene pareja o no tiene pareja, que nada tiene que ver. Entonces es importante esta afirmación y actuar en consecuencia. Bueno, la potencial pérdida de la capacidad reproductiva tiene un impacto negativo en la adherencia a los tratamientos. Hay muchas mujeres, volviendo al cáncer de mama, que eligen o deciden no realizar los tratamientos de quimioterapia por el potencial impacto en la fertilidad.
mujeres que deciden no tomar tamoxifeno, que es una medicación que ha demostrado que cuando está indicado mejora muchísimo la expectativa de vida. Entonces, el asesoramiento también se ha asociado a mejor calidad de vida, no así la preservación. O sea, la preservación también, pero es importante que vean que no es solamente recibir asesoramiento y mandarla sí o sí a preservar. A veces no preservan, a veces la paciente está súper grave, tiene una enfermedad que no le permite en ese momento hacer un tratamiento de preservación, pero tener a alguien que está pensando, que le puede decir, mirá, nosotros tenemos estrategias para ofrecerte, no ahora, pero quizás más adelante sí, está bueno porque le estamos dando otra mirada, estamos pensando en el futuro, estamos pensando en dar vida una vez superada la enfermedad. Entonces, con un grupo de trabajo que tenemos acá en Uruguay, tengo un grupo interdisciplinario con Clara Rodríguez, que es asistente de la cátedra de oncología, y Matilde Boada, que es profesora adjunta de la cátedra de hematología. Hicimos una encuesta para ver qué está haciendo el personal de salud de nuestro país que asiste a esta población, cómo asesoran a estos pacientes. Entonces vimos estas dos primeras preguntas y nos quedamos contentas. Sabemos que la gran mayoría sabe que existe un riesgo gonadotóxico de los tratamientos en las enfermedades oncológicas, casi el 100% dijo que sí, y la mayoría también consideran que la preservación de la fertilidad tiene que ser parte del tratamiento oncológico en mujeres jóvenes. ¿Pero qué hacen? Piensan que las técnicas de preservación pueden generar retrasos en el inicio del tratamiento, por lo tanto, les da miedo, piensan que pueden retrasar el tratamiento y esto puede empeorar el pronóstico de los pacientes, y vimos que si sumamos los que dijeron sí y los que dijeron no lo tengo claro, son más del 50%, son el 55% de los que piensan que los tratamientos de preservación generan retrasos en el inicio del tratamiento. Esto no es así, hay suficiente evidencia que ha mostrado que tomarse 2 semanas en la gran mayoría de las enfermedades oncológicas para hacer un tratamiento de preservación, que ya vale destacar que es lo que lleva. Las pacientes las empezamos a estimular en estos casos en cualquier momento del ciclo, y el tratamiento nunca dura más de 14 días, a veces 12. Eso no empeora el pronóstico, el riesgo de muerte por enfermedad o el riesgo de recidiva. Y esto es un concepto súper importante. Luego preguntamos si derivaban en los pacientes para asesoramiento en su práctica clínica, y vimos que el 51% deriva a veces o nunca. Y esto, si bien nos pone tristes, nos demuestra que hay mucho para trabajar, son los resultados muy similares a los que se ven en encuestas realizadas en Europa y Estados Unidos, y yo creo que es algo que en Uruguay no nos lo podemos permitir y que tenemos que empezar a trabajar más en esto. Y en el caso de tener que derivar, ¿sabría cómo realizarlo? El 30% piensa que no. Piensa no, o sea, no sabe. Y esto tampoco nos lo podemos permitir, porque en un país como el nuestro, que es tan chiquito, que a mí personalmente cuando tengo que hablar con un oncólogo, un hematólogo tratante, jamás me lleva más de 10 minutos conseguir un teléfono. Yo creo que no nos lo podemos permitir, que estas pacientes son prioritarias, que no existe que se vayan a agendar una mutualista para conseguir hora con el médico dentro de 3 meses, hay que darles prioridad, y creo que son demasiado pocos pacientes como para no darles una atención rápida como se merece. Bueno, existe la necesidad de recurrir a estrategias de protección de fertilidad por enfermedades que no son oncológicas, que no me voy a detener en ellas, pero me parece que está bueno que las nombremos, como son algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus o la nefritis lúpica, que se tratan con quimioterápicos también, a enfermedades genéticas que tienen que ver con alteraciones en el desarrollo sexual, como el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter, que son patologías que cuanto antes se diagnostiquen, más rápido vamos a poder ayudar a estas personas si tienen alguna posibilidad de hacer un tratamiento de preservación. Algunas enfermedades de la sangre, algunas hematopatías que no son malignas, no son cáncer, pero que se tratan con trasplante. Los trasplantes tienen un riesgo de gonadotoxicidad, o sea, infertilidad posterior mayor al 80%. Luego, como habló Rita ayer, la endometriosis y algunas enfermedades benignas del ovario que también pueden ser esterilizantes. Bueno, pasamos a las personas trans. ¿Qué pasa? Las personas, bueno, tienen sus transiciones diferentes, a veces solamente en su forma de vestir, a veces cambian su nombre para la sociedad, pero no en la cédula, a veces en la cédula, y algunos eligen transiciones médicas e incluso quirúrgicas, ¿no? Y sabemos que los que van a recurrir a una transición médica, va a empezar la hormonización o una cirugía, tienen que recibir información. Y nosotros primero tenemos que hablar, tienen que ser derivados, y tenemos que hablar del potencial impacto que tiene la hormonización en la fertilidad futura. Hay pila de preguntas sin responder respecto a esto. Hay muchos trabajos científicos que muestran que la testosterona en el caso de los óvulos o los estrógenos en el caso de los espermatozoides hay una afectación en la calidad y hay una disminución en las posibilidades de un embarazo posterior, pero también hay muchos trabajos que muestran
que varones trans que han usado la testosterona durante 15 años luego logran el embarazo en forma espontánea si se quieren embarazar. Entonces hay mucho que no sabemos, porque antes no se investigaban personas trans, porque no importaba. Entonces, bueno, pero hoy las sociedades científicas establecen que las personas trans tienen que recibir información respecto a la potencial afectación de su fertilidad antes de empezar los tratamientos de hormonización. ¿Qué pasa? No accedemos mucho a ellos. Son la población más vulnerada en sus derechos de la historia de nuestro país y del mundo, muchas veces no recurren a centros de salud por malos tratos, les queda lejos, no tienen plata para llegar, y luego hay una falta de preparación, sobre todo en personas que hacemos reproducción, en cuanto a cómo recibirlos y cómo asistirlos, pero bueno, es cuestión de formarse, porque ahora, gracias a la ley, hay centros en todos los centros de salud, tienen que haber personas formadas en atención a personas trans, pero me quería tener un poco en la falta de derivaciones. Yo tengo mucho vínculo con algunas personas que asisten a esta población, y ellos mismos me dicen, Ana, pero ¿para qué te lo voy a derivar? Si no puede pagar, esos tratamientos son caros, no tiene sentido. Y bueno, la desigualdad no se combate con desinformación, como decimos siempre, a nosotros nos parece que todo es muy injusto, porque las personas no están tomando decisiones informadas. Entonces, nos parece que estamos otra vez repitiendo la historia de lo que siempre pasó con los trans. La ley de atención integral a personas trans habla de que el objeto es asegurar el derecho de las personas trans residentes en Uruguay a una vida libre de discriminación y estigmatización, por lo cual se establecen mecanismos y medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación. Entonces, tienen derecho a prevenir la infertilidad por la hormonización. En los 3 grupos de personas que hablamos hasta ahora, yo creo que esto no se habló hasta ahora, y me parece que dar 2 conceptos básicos está bueno. Los tratamientos de preservación de óvulos son los mismos para todos. Damos hormonas, que son las mismas hormonas que están en nuestro cuerpo, a dosis más altas, que se dan de forma inyectable durante 10 a 12 días, se hace control ecográfico durante la estimulación. Luego, así se ve el ovario en la ecografía, los folículos, que son las estructuras que tienen los óvulos, van aumentando de tamaño, y cuando llegan a un tamaño en el cual pensamos que tienen un óvulo maduro adentro, cerca de los 20 milímetros, se procede a la extracción de los óvulos, que se hace por vía transvaginal, en un procedimiento que se hace con una punción guiada por ecografía, donde se funciona el ovario, se obtiene este líquido, que es el líquido folicular, va a este tubo de ensayo, y el tubo de ensayo va directo al laboratorio de embriología, donde los embriólogos rescatan, o embriólogas, rescatan los óvulos. Y después se guardan en tanques de hidrógeno líquido a menos 196 grados. Capaz que alguien acá se está preguntando para qué las personas trans pueden querer proteger su fertilidad, ¿no? Si capaz que ni se pueden embarazar. Entonces acá tenemos una nueva revolución, está la revolución sexual de la mujer, que gracias a los anticonceptivos podemos empezar a disfrutar de nuestra vida sexual sin preocuparnos por estar embarazadas o no embarazadas, pero también la reproducción asistida revolucionó todo, y hoy precisamos un óvulo y un espermatozoide para lograr un embarazo, y existe también la posibilidad del embarazo sin relación sexual, o cuando no es posible concebir biológicamente con una relación sexual. Hoy, por suerte, vemos todo tipo de familias en todos lados. Hay algunos de estos tipos de familias que, ¿no? Acá esto en Uruguay es posible, si una mujer se somete a un tratamiento de inseminación en el cual se embaraza con sus óvulos, y la otra mujer acompaña, y por supuesto que también es madre, pero no está involucrada biológicamente con el producto de la gestación. Esto no es una posibilidad en nuestro país, porque la ley 19.167, que contempla la subrogación, la gestación subrogada, no permite que parejas de varones del mismo sexo accedan a estos tratamientos. Entonces me parece que está bueno, quizás no estamos preparados para hablar tanto de subrogación todavía, pero me parece que está bueno que lo empecemos a pensar. Y yo necesito compartirles, yo sé que es un poco largo, compartirles este texto, que a mí me moviliza mucho, y me parece que está bueno para quienes no están tan interiorizados en esta temática, entonces lo voy a leer. Para algunos homosexuales, algunos transexuales, aquellos que están en relaciones heterosexuales en las que los 2 miembros de la pareja producen únicamente espermatozoides o únicamente óvulos, provocar el encuentro de sus materiales genéticos no es posible a través de la penetración pene-vagina con eyaculación.
pero eso no quiere decir que no seamos fértiles o que no tengamos derecho a transmitir información genética. Los homosexuales, transexuales o asexuales no somos únicamente minorías sexuales, somos también minoría reproductiva. Hemos pagado nuestra disidencia sexual y reproductiva con el silencio genético. No solo hemos sido borrados de la historia social, sino que también hemos sido borrados de la historia genética. Junto con todos aquellos cuerpos considerados como discapacitados, los homosexuales, los intersexuales y los transexuales, o bien hemos sido políticamente esterilizados, o bien se nos ha forzado a reproducirnos a través de técnicas heterosexuales ajenas a nuestros propios agenciamientos sexuales. Esto lo escribió Paul Preciado, que es un filósofo, escritor trans, en un libro que se llama Un apartamento en Urano, publicado en 2019, que se los recomiendo, y me parece que refleja muy bien por qué es importante que empecemos a pensar en la fertilidad de las personas trans. Mencionar que es el método ROPA, porque ya lo di a entender, pero me parece que está bueno para que lo pensemos. Es una abreviación de lo que es la recepción de óvulos de la pareja, y se trata de que una pareja de mujeres pueda tener una concepción compartida, una gesta con óvulos de la otra. Me parece importante aclarar que esto no es una gestación subrogada. En la gestación subrogada no hay un vínculo filiatorio de la persona que gesta y luego va a parir el producto de la gestación con ese niño. No es una donación de gametos, se trata de compartir, se trata de que ambas van a tener un vínculo filiatorio y que las dos estén involucradas biológicamente con el producto de la gestación. Y a mí me parece que es algo que tenemos que pensar, que no está prohibido, tampoco está mencionado en la ley, se hace, pero se hace solamente para las personas que lo pueden pagar. Ya hablamos un poquito de gestación subrogada, me parece que está bueno que la gente sepa que está contemplada en la ley, que hay un artículo que habla de esto, lo cual está bueno, ¿no? Que no esté prohibida, me parece que nos deja como un paso adelante, pero la forma que se resolvió fue un poco tramposa. Nosotros desde la SUR pensamos que no está bien, pero a su vez tampoco hay consenso entre nosotros en cuanto a cómo tendría que ser, entonces, bueno, igual les cuento que solamente se permite por una mujer cuyo útero no pueda gestar su embarazo debido a enfermedades genéticas o adquiridas, quien podrá acordar con un familiar suyo de segundo grado que geste por ella. En este caso, solamente hermanas de la mujer o de su pareja. Siendo concretos, hay muchas mujeres que no tienen hermanas ni cuñadas, por lo cual es bastante ridículo que queden excluidas, y por otro lado nosotros creemos que este tipo de trabajos en este tipo de acuerdos intrafamiliares no están bien, y que generan mucho conflicto intrafamiliar. Entonces no me voy a meter en una gestación subrogada comercial o altruista, me parece que es para un debate en otro momento, pero bueno, me parece que está bueno ponerlo sobre la mesa. Por último, voy a hablar un segundo de lo que es el estudio genético preimplantatorio, porque ahora Jimé y Lu van a hablar de esto específicamente, pero es importante que sepamos que existe la posibilidad, en el caso de personas que son portadoras de algunos tipos de enfermedades genéticas o mutaciones que predisponen a enfermedades genéticas o enfermedades médicas que afectan la calidad de vida de los niños que nacen a partir de estos padres, y existe la posibilidad de estudiar esos embriones para evitar transmitir estas mutaciones en la descendencia. ¿Qué pasa? A veces estas mutaciones no afectan a parejas infértiles. Hay parejas que tienen infertilidad y que además cuando las estudiamos identificamos algunos tipos de mutaciones. Esto es un embrión de día 5, un blastocisto, ahora las chicas lo van a explicar mucho mejor que yo, y se puede hacer una biopsia de ese embrión para descartar cuáles tienen ese tipo de mutaciones y evitar transferir estos embriones. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva establece que este tipo de tratamientos se puede realizar, que es ético realizarlo cuando existe una justificación clara. Por supuesto que nosotros no lo hacemos para seleccionar el sexo ni el color de ojos de los niños, pero sí para evitar transmitir mutaciones genéticas que pueden afectar mucho la calidad de vida de las personas. Y me parece que es importante mencionar esto porque, de nuevo, hay personas que tienen este tipo de mutaciones que no tienen una esterilidad, pero también me parece importante que sepamos que no está en la cobertura de la ley, que si hay personas que tienen una esterilidad y el Fondo Nacional de Recursos les paga los tratamientos, les cubre los tratamientos de fecundación in vitro, les exige pagarse de su bolsillo el estudio genético preimplantatorio, lo cual es bastante controvertido.
Y también me parece importante que sepan que cuando yo personalmente asesoramos a estos pacientes que tienen mutaciones genéticas, nosotros los asesoramos, nosotros no les decimos que tienen que hacerse un estudio genético preimplantatorio. Nosotros hemos visto de todo, hemos visto pacientes que tienen mutaciones y que de ninguna manera las quieren transmitir, y que están dispuestos a renunciar a la maternidad o paternidad biológica con tal de no hacerlo, si no pueden pagar este tipo de estudios. Y hemos visto personas que tienen las mutaciones, saben que las tienen y no les importa transmitirlas. Y esto siempre va de la mano de la carga familiar que tenga cada persona con respecto a esto. Hay mujeres que perdieron a su mamá y a 2 hermanas cuando tenían 25 años, y de ninguna manera quieren entrar al mundo con esa genética. Y hay gente que tiene una historia de una abuela que murió por una mutación BRCA y un cáncer de mama, y nada más. Entonces, siempre esto va a estar vinculado a la historia de cada uno. Todas estas técnicas de reproducción asistida que no son para tratar la infertilidad, tienen como este punto de encuentro, ¿no? Son lo que le falta a la ley que es tan buena y ha ayudado a tanta gente, pero obviamente hay que mejorarla. Tienen que ver con falta de información, con cosas que muchas veces los médicos no sabemos, o nos cuesta enfrentar, o nos cuesta hablar con nuestros pacientes, y tiene que ver con la falta de dinero para poder acceder a ellas. Me parece que esto es lo que yo quería que nos quedemos pensando, en si es justo o no que una persona que tiene la plata puede evitar traer a un niño con fibrosis quística y una persona que no tiene plata no, o que alguien que tenga plata pueda proteger su fertilidad si tiene cáncer, y al revés, y bueno, lo mismo con el método ROPA, la preservación de personas trans y demás. Cuando nos empezamos a ver enfrentados a este tipo de pacientes, nos vimos la posibilidad de acercarnos al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, y bueno, mandar a los pacientes a que ellos evalúen si a ellos les parecía que podían tomar los casos de la preservación de óvulos por enfermedades oncológicas o del estudio genético preimplantario, como bueno, si ellos pensaban que estaban siendo los derechos de esos pacientes vulnerados al no tener cubiertos esos tratamientos. Por suerte les pareció que sí, y hace un poco más de un año fue la primera vez que un juez condenó al Fondo Nacional de Recursos y al Ministerio de Salud Pública a pagar un tratamiento de criopreservación de ovocitos en una paciente con cáncer de mama. Luego también hubo fallos favorables para el estudio genético preimplantatorio. De preservación de ovocitos ya van 6, de estudio genético preimplantatorio yo creo que ya van como 5. Y recientemente un juez también condenó al Fondo Nacional de Recursos y al Ministerio de Salud Pública a pagar el método ROPA en un varón trans y una mujer cis. Hubo mucho revuelo con respecto a esto, mucha gente que le parece que por qué el Estado tiene que pagar la reproducción de un varón trans, y el Estado está pagando la reproducción de parejas heterosexuales. Entonces nos parece que la discusión no tiene mucho sentido. Yo creo que Juan Cereta y Fabiana Porto están conectados, y capaz que ellos quieren comentar algo sobre a ver qué piensan respecto a esto, y yo terminé y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias por tu presentación. No defraudas nunca, ¿eh? Espectacular escucharte, y creo que a todos nos deja pensando y queriendo encontrar soluciones. Y esto es un trabajo en equipo de quienes trabajamos en medicina reproductiva, también de los pacientes, de estar empoderados con esto y entre todos poder avanzar en lo que son los derechos reproductivos de la población. Muchas gracias. Tenemos comentarios agradeciendo tu charla, excelente como siempre tus presentaciones. Dicen por acá, gracias Dana por la empatía demostrada durante la charla, los pacientes realmente lo agradecemos. Consulté con decenas de especialistas que no fueron empáticos, ni me informaron de mis opciones a tiempo, ni me diagnosticaron. Eso hubiera sido más fácil si me hubieran escuchado y respetado mis síntomas. Agradezco finalmente haber conocido a las doctoras Chakirian y Ordoqui, a quienes estoy muy agradecida. Ojalá hubiera sido antes. Bueno, qué bueno que hubo final feliz. También tenemos a Ivana, que comenta que ella tiene síndrome de Turner y que le habían dicho que no podía tener hijos hasta que se encontró con Gabriel y la pudo orientar, y aparentemente hizo una fertilización in vitro, y no sé cómo terminó la historia, pero ojalá que haya terminado bien. Bueno, después les invitamos a todos a seguir poniendo preguntas, consultas, comentarios, que tal vez se les van ocurriendo en el correr de la charla. Dana, ¿querés decir algo? Sí, que los estoy viendo ahí, no sé si está Fabi, pero lo veo a Juan, que capaz que quiere hacer un comentario, porque capaz que espontáneamente le da vergüenza, porque es muy tímido.
No, bueno, te felicito, Dana. La verdad que súper interesante tu exposición, como siempre. Solo un comentario general, como disparador, digamos, una reflexión. Y va de la mano con que todo lo que tiene que ver con el acceso a los avances científicos no puede estar condicionado a la elaboración de algún tipo de categoría de persona. Es decir, no puede haber ningún condicionamiento para el acceso a los avances de la ciencia que tenga que ver con elecciones de tipo sexual o de preferencias o de grupos de personas por ninguna categorización. Cuando encontremos que el acceso está condicionado a pertenecer a determinado grupo, tenemos que sospechar. Esa elaboración de categorías son siempre sospechosas de violar los derechos humanos. En este caso, los derechos reproductivos. Simplemente me parece que si arrancamos por ahí, empezamos a entender mejor estas cosas y bueno, invitarlos siempre, desde el lugar que le toca a cada uno, en su profesión, a dudar de la elaboración de categorías para el acceso a los derechos. Nada más que eso. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Bueno, si les parece, pasamos a la segunda charla del día de hoy, que se titula Estudio Genético Preimplantacional, PGT, y va a estar a cargo de Jimena Alciaturi, que es bióloga, es magíster en biología celular y molecular, y es embrióloga clínica hace muchos años. Así me pidió que la presentara, y Jime trabaja, al igual que Lu Goyeneche, en el Centro Estrella Montevideo, como embrióloga clínica. Lucía Goyeneche, Lu, tocaya y muy querida, es bioquímica clínica, y también hizo su magíster en el Instituto de Exeus de Barcelona. Y bueno, desde ya les agradezco la presentación que nos van a compartir, y los invito a todos a preguntar, participar en el chat. Adelante, amigas. Muchas gracias, Lu. Primero contarles a todos que esta charla la iba a dar la doctora Lidia Cantú, que hoy no pudo acompañarnos, así que bueno, me colé acá con Jime para dar la conjunta. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Yo soy Lucía Goyeneche. Hoy les queremos hablar de lo que es el estudio genético preimplantacional, ¿sí? Y bueno, últimamente estamos escuchando mucho de estudios genéticos en general a lo largo de todas las fases de la vida, ¿sí? Sabemos que se hacen estudios genéticos en la etapa del embarazo, ¿sí? Para saber si el bebé que se está formando está bien, si viene todo bien. También sabemos que hay estudios genéticos a niños recién nacidos cuando hay sospecha de alguna enfermedad. Se hacen muchos estudios genéticos a niños o adultos, ya cuando aparecen síntomas quizás de una enfermedad de aparición más tardía o de algunas sospechas, se pueden ir haciendo estudios genéticos. Y bueno, y en nuestro contexto, en donde hay parejas que están planificando su familia, muchas parejas también se acercan a hacerse estudios genéticos para ver cómo encarar la reproducción a partir de ahí. Nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, que es el estudio genético preimplantacional, que en realidad es un estudio genético que se le hace al embrión antes de transferirlo al útero materno, ¿sí? Y esto es posible gracias a las técnicas de reproducción asistida de fecundación in vitro adentro de un laboratorio, y a esos embriones son los que le vamos a hacer el estudio genético, ¿sí? Bueno, ¿por qué les haríamos estudios genéticos? El objetivo general es la selección de embriones. En algunos casos, seleccionar embriones que no tengan una enfermedad que no queremos que ese niño tenga. En otros casos, seleccionar embriones que tengan un potencial mayor de implantación, ¿sí? Pero bueno, antes de introducirnos de lleno a la parte de genética, lo que queríamos hacer era hacerles una breve introducción de lo que es el laboratorio de fecundación in vitro, porque muchas veces es como una caja negra en donde no se sabe todo lo que sucede ahí adentro, y capaz que si entienden un poco más de todas las fases que suceden adentro del laboratorio,
les podemos explicar mejor a qué embriones le estaríamos haciendo el estudio genético, ¿sí? En el laboratorio se va a empezar por la inseminación de los óvulos, ¿sí? El tratamiento empieza cuando le extraemos los óvulos a la mujer, y luego preparamos la muestra de semen, ¿sí? Y se puede hacer por 2 técnicas, la inseminación, ya sea la fecundación in vitro convencional, que es donde simplemente se acercan en una cajita los óvulos que recuperamos y los espermatozoides por sí solos van a entrar al óvulo, ¿sí? Y otra de las técnicas, que es un poquito más invasiva, es que nosotros hacemos una microinyección intracitoplasmática del óvulo y colocamos un espermatozoide adentro del óvulo. Esta técnica se realiza para aquellos casos en donde la calidad de los del semen, los espermatozoides no tienen la capacidad de poder penetrar al óvulo por sí solos. Entonces, en el laboratorio hacemos esta pequeña ayuda en donde los colocamos adentro del óvulo, ¿sí? Una vez que tenemos los óvulos fecundados, bueno, empieza lo que llamamos el cultivo embrionario, ¿sí? Se va a empezar a hacer el desarrollo embrionario, en donde de una célula, que es mi óvulo, va a empezar a dividirse en 2, en 4, 8 células, y así sucesivamente a lo largo de los días, hasta llegar al día 5º del desarrollo, que es un día muy importante, porque es la primera etapa en donde vemos la diferenciación celular, ¿sí? Acá ya empezamos a tener 2 tipos de células bien claros, en donde hay un grupo de células que vemos acá, que se llama macizo celular interno, que es una agrupación de células que van a dar lugar al embrión propiamente dicho, ¿sí? Y otras células que podemos ver alrededor, ¿sí? Que se alinean por fuera de esta cavidad, son células que van a dar lugar a tejidos extraembrionarios como la placenta. Entonces, llegar a esta etapa del embrión es muy importante porque sabemos que este embrión es capaz de formar estas 2 estructuras y por lo tanto llevar a cabo un embarazo, ¿sí? Bueno, después de que llegamos a esos blastocistos, ¿qué hacemos con ellos? Una posibilidad es transferirlos directamente al útero materno, ¿sí? Esperando después hacer un test de sangre para saber, después de 10, 15 días, saber si ese embrión implantó o no. Y otra posibilidad es vitrificarlos, o sea, congelar estos embriones para un uso posterior, ¿sí? Muchas veces el endometrio de la mujer no es receptivo en ese momento que el embrión está pronto, y por lo tanto preferimos congelar el embrión, los ponemos en una pausa, digamos, se detiene todo su desarrollo embrionario cuando los ponemos en nitrógeno líquido, ¿sí? Está a menos 196 grados, y el embrión queda detenido en su desarrollo, y esperando a que ese útero esté de vuelta pronto para poder ser receptivo, y así descongelaríamos el embrión para poder hacer la transferencia, ¿sí? Entonces, dentro del laboratorio tenemos estas incubadoras, y tenemos condiciones muy estrictas de cultivo. Lo que queremos hacer con estas incubadoras es intentar mimetizar lo mayor posible las condiciones que serían adentro del tracto reproductivo femenino, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una temperatura controlada y una atmósfera controlada, y aquí adentro de cada una de estas tapitas, en general utilizamos cada una de estas secciones para una paciente que esté correctamente identificado y poder tener todos sus embriones ahí juntitos. Y bueno, a lo largo de los días los embriones se van a ir desarrollando, ¿sí? Pero lo que queríamos contarles es que aquí ya empieza una selección embrionaria, porque no todos los óvulos que nosotros obtengamos van a fecundar, y no todos los óvulos fecundados van a desarrollar, ¿sí? Empezamos con un número mayor de óvulos fecundados, y a lo largo de los días vamos viendo que en el desarrollo cada vez tenemos menos embriones que lleguen a este estadio de blastocisto. Este es un videíto que le quería mostrar, en donde se ven 9 embriones, ¿sí? En cada uno de estos cuadraditos, acá tenemos un embrión en cada uno de ellos. Entonces, esta paciente que empezaba con 9 óvulos y 9 embriones,
vamos viendo que a lo largo de los días, este es un video acelerado del desarrollo embrionario, a lo largo de los días vemos que ya hay una selección natural en donde hay algunos óvulos que ni siquiera empiezan a dividir, hay otros embriones que van dividiendo y luego quedan estacionados, y después tenemos algunos embriones que sí llegan a formar esta estructura de blastocisto. ¿Para qué les muestro esto? Para mostrarles que ya hay una selección natural dentro de la cohorte de embriones de la paciente, en donde ya hay embriones que sabemos que son de mejores calidad y que tienen chance de dar este embarazo que estamos esperando. Entonces, de los 9 embriones con los cuales iniciamos en este caso, 5 de ellos, estos 5, son los que realmente podríamos llegar a transferir estos embriones. Entonces, esto es una primera selección que se hace, que se da naturalmente, en donde de nuestro número inicial ya empezamos a tener menor cantidad de embriones para trabajar. Una segunda selección que hacemos es, nosotros embriólogos, en el microscopio, miramos cada uno de estos embriones y clasificamos al embrión dependiendo de las células que tenga en las dos estructuras que hablábamos, el macizo celular interno y el trofectodermo, y evaluamos las células que pertenecen a cada uno de esos lugares, cuáles son los embriones que tienen más probabilidad de implantar, ¿sí? Pero solamente viendo su morfología en el microscopio. Entonces, estas son 2 selecciones que nosotros ya hacemos dentro del laboratorio, pero hoy lo que les venimos a contar es de una tercera selección, que es el material genético, y esto nosotros no lo podemos ver en el microscopio, y es un estudio que se realiza aparte, ¿sí? Entonces, ahora sí entramos en lo que es la información genética. Entonces, repasando un poco lo que es la información genética de cada humano, bueno, nosotros tenemos células, cada una de nuestras células tiene una cierta información genética, todas nuestras células tienen la misma información. Esta información se distribuye en cromosomas, ¿sí? Son como paquetes de información genética que llamamos cromosomas, y estos cromosomas en realidad están hechos de ADN, y ahí están codificados nuestros genes. Los genes son los responsables de darnos a nosotros nuestras características individuales de cada uno de nosotros, y también de hacer que nuestro cuerpo funcione. Entonces, nosotros necesitamos esta información genética para poder desarrollarnos como seres humanos y luego crecer y tener un funcionamiento correcto, ¿sí? ¿Qué sería un número normal de cromosomas en una célula? Serían 46 cromosomas, que se distribuyen en 23 pares, ¿sí? Esta es una representación gráfica de los cromosomas. En realidad es como una visión. Nosotros acá no llegamos a ver el ADN, no llegamos a ver los genes, pero podemos ver estas estructuras en donde se preserva la información, ¿sí? Entonces, una cosa muy importante es que nuestras células tengan estos 23 pares de cromosomas. ¿Por qué son pares? Porque acá es donde decimos nosotros que los genes se van a heredar, porque uno de ellos viene del óvulo y uno viene del espermatozoide, ¿sí? Entonces, acá es donde empieza a haber la carga genética que se va transmitiendo de generación en generación. Cuando nuestras células tienen estos 23 pares de cromosomas, llamamos una célula euploide, ¿sí? Eso simplemente es un nombre científico para decir que es correcta, es cromosómicamente correcto. Entonces, nos van a importar estos cromosomas y esta carga porque nosotros sabemos que aquellos embriones que tengan esta estructura, esta conformación genética, son embriones que pueden implantar. Sin embargo, los que no tienen esto, tienen algún cromosoma de más, alguno de menos, algún rearreglo, son embriones que en principio no implantarían, entonces no llegarían a dar un embarazo. Los embriones que no tienen esta carga cromosómica, llamamos aneuploides, ¿sí? Y son embriones que la mayoría de ellos no van a llegar ni siquiera a implantar. O sea, pueden llegar a formar el blastocisto, pero no van a llegar a implantar.
hay algunos que pueden implantar, pero que no llegan, o sea, que darían un test de embarazo positivo, pero que luego en una primera ecografía o una segunda ecografía vemos que no es un embarazo evolutivo, ¿tá? Y hay algunos de estos embriones aneuploides que son los muy, muy mínimos, que sí dan lugar a un embarazo y pueden llegar a dar lugar a un niño con una enfermedad. Entonces, cuando estudiamos esta carga de cromosomas, lo que queremos evitar es transferir estos embriones que pueden llegar a dar un niño con alguna alteración cromosómica, ¿sí? Bueno, las alteraciones cromosómicas más, como en grupos grandes, podemos distribuirlas en 3 categorías. Una son las alteraciones cromosómicas numéricas, en donde vemos que hay un cromosoma de más o un cromosoma de menos. La más conocida es cuando en vez de tener solamente un par de cromosomas 21, tenemos 3 cromosomas 21, y esto da lugar a un niño con síndrome de Down, ¿sí? Alteraciones cromosómicas estructurales, en donde no tengo un cromosoma de más o uno de menos, pero sí veo que hay 2 cromosomas que intercambiaron un pedacito de su información, ¿tá? Acá es importante saber que hay personas adultas, sanas, que tienen este tipo de rearreglos, ¿sí? Y muchas veces viven toda su vida sin saber que tienen este rearreglo, porque es un rearreglo en donde en realidad toda la información genética la tiene esa persona, solo que está ordenada distinta, ¿sí? Lo único que estas personas se enteran que tienen este rearreglo es cuando tratan de buscar un embarazo y les es más dificultoso. Luego mi compañera les va a mencionar un poquito más por qué. Y por último, alteraciones genéticas que son monogénicas o mutaciones puntuales, es cuando estamos buscando dentro de los cromosomas un pequeño cambio en el ADN, que es muy pequeño, que no se ve en los cromosomas grandes, sino que hay que ir más fino, hay que hilar más fino, y estas estas mutaciones se buscan solo en pacientes que ya tienen una enfermedad conocida, o que en su familia hay un patrón de enfermedades en donde se repite muchas veces. Entonces los pacientes, como decíamos anteriormente, están preocupados de que sus hijos lleguen a tener esta enfermedad y se hacen un estudio puntualmente para esa enfermedad, ¿sí? Es importante saber que no se pueden estudiar todas las enfermedades, que no todas son hereditarias, entonces este es un número muy pequeño de pacientes que ya viven con una enfermedad y que no quieren transmitírsela a sus hijos. Pero es una posibilidad de poder hacer este estudio genético. Y bueno, y hablando de reproducción asistida, ya hemos visto a lo largo de toda la semana cómo la edad de la mujer influye muchísimo en las tasas de embarazo y en la fertilidad. Y gran parte del causante de que a medida que avanza la edad de la mujer disminuya su fertilidad es porque hay mayor cantidad de embriones que no tienen esta correcta cantidad de cromosomas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos acá que una paciente en sus 30 más o menos, solo un 30% de sus embriones no tienen la cantidad de cromosomas correcta, mientras una mujer en sus 40 años, la mayoría de sus embriones no van a tener su cantidad de cromosomas correctamente. Y es por esto que les cuesta más llegar al embarazo, porque estos embriones, como decíamos anteriormente, si no tienen esos 23 pares, muchas veces no llegan a dar un embarazo. Entonces, para verlo un poquito más gráfico, en estos 5 blastocistos que habíamos visto que se desarrollaba, si esta paciente tiene 30 años, la mayoría de sus embriones, estos 4 embriones en verde, le darían un resultado, haciendo el estudio genético, de que son embriones euploides, normales cromosómicamente, y solamente este embrión nos daría que no tiene la cantidad correcta. Sin embargo, si nosotros a esta paciente, sin estudiar su carga genética, le hiciéramos estas transferencias de embriones, seguramente en su primera o segunda transferencia ya quedaría embarazada. Mientras que una mujer que tiene 40 años, con estos mismos 5 embriones, la mayoría de sus embriones no serían correctos cromosómicamente, y solamente estaríamos precisando transferir este embrión
para que nos dé un resultado y un embarazo positivo. ¿Sí? Espero que se haya entendido un poco la introducción a la genética. Bueno, muy bien. Bueno, ahora que Lucía nos contó un poco el preámbulo de lo que sucede en el laboratorio de reproducción asistida, queríamos hablarle un poquito de qué tipos de PGT existen actualmente que se puedan realizar en embriones generados a través de un ciclo de reproducción asistida previo a su transferencia al útero. Como bien dijo Lucía hace un ratito, el objetivo de hacer un test genético preimplantario es poder seleccionar aquellos embriones, ¿sí?, para transferir al útero materno solo aquellos que no tengan algún defecto cromosómico o genético. Entonces, ¿qué tipos actualmente de diagnósticos genéticos preimplantatorios existen? Básicamente existen 3 tipos, que como gráficamente se visualizan en esta tabla. El diagnóstico genético que se llama PGT-A, que es un test genético preimplantacional que estudia aneuploidías, es decir, cromosomas por exceso o defecto. ¿Para quién está indicado este diagnóstico, este test preimplantacional? Generalmente es una opción para todas aquellas pacientes que acuden a un procedimiento de reproducción asistida, si bien después vamos a ver que hay una población que encuentra principalmente mejores beneficios. Estas pacientes sí tienen un problema de esterilidad, o sea, inician su tratamiento porque tienen un problema de reproducción, y mediante el diagnóstico genético preimplantario pueden mejorar la eficiencia de su ciclo. Después tenemos el PGT-SR, o se llama Test Genético Preimplantacional para Alteraciones Estructurales, que como Lucía les contó anteriormente, las alteraciones estructurales son esos pequeños cortes que se hacen en los cromosomas y que producen rearreglos a pesar de tener un número correcto de cromosomas, ¿sí? ¿Para quién está indicado este diagnóstico genético? Para portadores de traslocaciones, inversiones y variantes en el número de copias, pacientes que ya saben que tienen un rearreglo estructural, y después más adelante vamos a ver por qué esta técnica del PGT-SR aumenta la eficiencia de sus ciclos de reproducción asistida. Y por último tenemos lo que se llama el diagnóstico genético preimplantacional para enfermedades monogénicas. Esto es, como Lucía les comentaba, son enfermedades para pacientes que tienen mayor probabilidad de heredar a su hijo una enfermedad monogénica, es decir, en la mutación en su hebra de ADN, en un gen particular. Generalmente estas pacientes son fértiles, no requerirían un procedimiento de fertilización in vitro asistida, pero sí se embarcan en este proceso debido a que quieren evitar tener un hijo con una patología heredable, ¿sí? Entonces, ¿para quién está indicado el PGT-M? Para parejas con alto riesgo de tener un niño con un desorden genético específico. Una vez que hicimos esta pequeña introducción, exacto, vamos a contarles brevemente un poco las fases del PGT-M. Básicamente se divide en 4 fases. Tenemos una primera fase de pre-PGT-M, como se ve en esta parte izquierda del esquema. Básicamente el pre-PGT-M consiste en una consulta con un especialista en medicina reproductiva. La idea es que el especialista le informe acerca del proceso que la paciente va a encarar, que les cuente acerca de sus beneficios, sus limitaciones, cuáles son los riesgos al hacerse este tipo de test, y eventualmente también las políticas de transferencia una vez que tenemos los resultados del análisis de los embriones. Obviamente, como les contaba Lucía, posterior a esta primera etapa de pre-PGT, inicia lo que se llama el ciclo de reproducción asistida. Básicamente el ciclo inicia con un tratamiento que es una estimulación ovárica controlada, como les contó un poquito Lucía anteriormente, donde los óvulos son puncionados de la mujer y son coincubados de acuerdo a la técnica en realidad de fertilización, ya sea con los espermatozoides del esposo, o si no, la otra técnica posible de fecundación es realizar la técnica de ICSI, como ya estuvimos hablando. Una vez los ovocitos fecundados, inician su proceso de desarrollo en el laboratorio, para que aproximadamente en el día 5, 6 o 7 de desarrollo se pueda producir lo que se llama la biopsia embrionaria.
este día es importante porque es cuando nosotros biopsiamos ese embrioncito para poder mandarlo a analizar y saber cuál es su estatus cromosómico genético. Una vez que se realiza la biopsia embrionaria, los embriones son vitrificados y el material biopsiado es enviado, generalmente a un laboratorio de biología molecular externa, donde se analizan la estructura, el estatus cromosómico genético de estos embriones, y como les comentaba, los embriones biopsiados son vitrificados, es decir, congelados a menos 196 mediante una técnica muy eficiente que Lucía ya les contó, que se llama de vitrificación. Más o menos los resultados genéticos del laboratorio externo demoran unos 10 días, 2 semanas, y una vez que los resultados genéticos llegan al laboratorio, esos resultados son analizados, evaluados por los pacientes y su médico tratante, y eventualmente en algunos casos necesitan un asesoramiento genético extra por un genetista, y se decide, una vez que tengamos esos resultados, programar la descongelación embrionaria y la transferencia al útero de aquellos embriones que han sido estudiados y nos dan el ok que están cromosómicamente correctos o que no tienen una afección génica conocida. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del PGT-A, que era el diagnóstico genético para aneuploidías, es decir, para ver si los embriones estudiados tienen un cromosoma por exceso o por defecto. ¿Sí? Básicamente, como ya dijimos, el diagnóstico genético preimplantacional para aneuploidías permite la detección precoz de anomalías cromosómicas numéricas, permitiendo transferir el útero materno únicamente embriones euploides, es decir, cromosómicamente normales. ¿Para quién están indicados este tipo de diagnóstico genético? Básicamente, ¿quiénes son las que más se benefician? Las mujeres de edad materna avanzada. La definición de edad materna avanzada para algunos países es mayor o igual a 35 años, para otros hay un poco de diferencias en cuanto a los consensos, son 38 años, pero la idea es que estas pacientes, como nos mostraba hace un ratito Lucía en su gráfica, se ven muy beneficiadas porque a medida que aumentaba la edad materna, aumentaban lo que eran las aneuploidías, ¿sí? También está indicado para pacientes que tuvieron embarazos previos con anomalías cromosómicas y quieren generar una nueva, que están buscando un nuevo hijo, tratando de evitar la afección cromosómica, para pacientes que han tenido fallos repetidos de implantación, es decir, que se han sometido a tratamientos de reproducción asistida y se han transferido en más de una oportunidad embriones de buena calidad, pero no logran de todas formas llegar a la implantación y al proceso de generar un embarazo evolutivo. También está recomendado para pacientes que tienen abortos recurrentes, es decir, pacientes que ya han tenido 2 establecimientos del embarazo, pero lamentablemente no siguen adelante. También es una indicación muy importante para pacientes que tienen un factor masculino severo, es decir, aquellos pacientes que tienen alteraciones del espermograma, que es como un recuento básico de espermatozoides, y también cada vez se está utilizando más el diagnóstico genético para aneuploidías para pacientes de buen pronóstico. La idea es que a través de la selección de estos embriones euploides se mejora de alguna forma los resultados de los tratamientos de reproducción asistida, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de realizar PGT-A? Bueno, por un lado, como decíamos, mejoran las tasas de embarazo e implantación por transferencia embrionaria, disminuyen las tasas de aborto y por ende la descendencia de hijos con anomalías genéticas. Al realizar la transferencia de un único embrión, que generalmente son las políticas de transferencia cuando transferimos un embrión cromosómicamente normal, se disminuye también la tasa de embarazo múltiple, es decir, las gestaciones múltiples, que nos preocupan mucho porque la idea siempre desde el laboratorio de reproducción asistida es promover un hijo, la posibilidad de tener un hijo sano en casa, y cuando nosotros transferimos más de un embrioncito estamos aumentando esas posibilidades de generar gestaciones múltiples con todo lo que ello conlleva. Entonces, realizar el diagnóstico genético nos permite potenciar la transferencia de un embrión solo a la cavidad uterina. Y otro de los beneficios de esta técnica es que mejora mucho el costo-eficiencia en algunos casos. Quiere decir que algunas poblaciones logran
el embarazo en tiempos más cortos, ¿sí? ¿Cuáles son los deditos para abajo del PGTA? Bueno, obviamente están los costos económicos, que no son menores, los costos asociados también a lo emocional y a lo físico. Decir que a veces el PGTA también tiene limitaciones técnicas, no todos los embriones logran ser biopsiados, hay algunos embriones que más allá de que puedan llegar hasta el estadio de blastocisto, la realización de la técnica del biopsiado, que la vamos a ver un poquito más adelante, puede ser una limitación. El impacto de la no transferencia, sobre todo en aquellas pacientes que tienen edad materna avanzada, que ya sabemos que su reserva ovárica empieza a mermar, a disminuir, y que sus aneuploidías empiezan a aumentar. Muchas veces las pacientes, sobre todo de este grupo, no tienen blastocistos al final de su cultivo embrionario, y entonces no tienen embriones para biopsiarse, o incluso si logran tener un número de blastocistos biopsiables, muchas veces el resultado genético nos informa que esos embriones no son cromosómicamente correctos. Y bueno, eso de alguna forma también es un impacto, pero por otro lado, si una persona de edad materna avanzada decide embarcarse en hacerse un test genético preimplantatorios para aneuploidías, es probablemente porque lo que quiere es evitar que se establezca un embarazo con una cromosomopatía. Otra cosa que es un dedito para abajo es que tienen igual tasa de embarazo acumulativo, es decir, si yo realizo un test genético para una corte de embriones y no lo hago, mis tasas de embarazo son exactamente la misma, solo que cuando yo hago PGTA, lo que las tasas de embarazo son acumulativas, es decir, que a lo largo de varias transferencias tengo la misma tasa de éxito, ¿sí?, que con respecto a una corte que yo hago PGTA. Y después otra cosa, de dedito para abajo, con respecto a los beneficios o pros o contras del PGTA, es que les vamos a contar un poquito más adelante, es que se generan embriones mosaicos, les vamos a explicar exactamente qué es lo que es, y estos embriones mosaicos a veces son difíciles de decidir cuál es su destino, ¿sí? ¿Por qué se benefician estas pacientes? ¿Cuáles son los resultados del PGTA? En realidad a la izquierda es esta gráfica que mostraba Lucía, cómo van aumentando las aneuploidías a medida que la mujer va creciendo, ¿sí? Como decía, a los Donantes. Sí, las donantes, que son mujeres jóvenes, menores de 35 años, sabemos que la tasa de aneuploidía es alrededor del 42%, y a medida que nos acercamos a los 42, la tasa de aneuploidía llega casi al 80%. Y si miramos la tabla de la derecha, lo que nos muestra es la tasa de embarazo por blastocito transferido de acuerdo a la edad de la mujer. En los gráficos azules nos está mostrando las pacientes de acuerdo a su grupo etario que hicieron PGTA y sus tasas de embarazo, con respecto a las gráficas en grises que muestran las tasas de embarazo para pacientes que no hicieron PGTA, y lo que observamos es que claramente el PGTA ayuda a las mujeres de todas las edades a incrementar su chance de tener un embarazo exitoso. De alguna forma lo que hace el PGTA es como borrar como el efecto de la edad materna sobre los embriones que transferimos, ¿sí? Entonces, vamos a poner un poquito más de énfasis en el paso a paso de qué consiste la biopsia embrionaria. Básicamente la biopsia consiste en hacer una perforación de la zona pelúcida, ahora les voy a mostrar unas imágenes, realizar la biopsia embrionaria, guardarla, vitrificar los embriones analizados o estudiados, y hacer el análisis genético de las mismas. Si empezamos por la parte de perforación de la zona pelúcida, como Lucía les mostraba la estructura de los diferentes embriones en desarrollo, vemos que la capa más exterior que rodea a todos los embriones en los diferentes estadios de desarrollo se llama membrana pelúcida. Es una membrana que rodea el embrión y que de alguna forma lo protege durante su desarrollo embrionario. Lo que solemos hacer es, en el día 3, 4 o 5 de desarrollo, dependiendo un poco de la clínica de reproducción asistida, hacemos una pequeña perforación en la membrana, como se ven en las diferentes imágenes, a través de un láser que tenemos acoplado al objetivo del microscopio. Mediante una transferencia de calor hacemos un pequeño pulso láser y hacemos un agujerito en esa membrana. ¿Sí? La idea de hacer un agujerito, ¿cuál es? Es porque lo que nosotros esperamos es que el embrioncito, que se llama blastocisto, hernie de forma artificial a través de
de esa membrana un pequeño grupo de células correspondientes al trofoectodermo, que era aquella capa celular que daba origen a la placenta y a otros anexos, ¿sí? El embrión, el bebé propiamente dicho, se va a generar a partir del macizo celular interno, y todo el embrioncito se va a generar, y todo la placenta se va a generar el trofoectodermo. Entonces lo que hacemos en la biopsia es hacer una excisión de entre 5 y 8 células del trofoectodermo, ¿sí? Como se ve acá, se visualiza en la imagen inferior, y hay varias técnicas para hacer la biopsia, ¿sí? Básicamente solo comentarles que podemos hacer pulling o flicking, son dos técnicas diferentes, pero básicamente es hacer un estiramiento de estas 4 o 5 células que eclosionan artificialmente, darle unos tiros de pulso del láser y poder excindir del embrión, como dijimos, 6 o 10 células. ¿tá? Estas son las células que se van a, en un proceso posterior, que se llama guardado de la biopsia, a entubar. O sea, lo que se hace es, una vez que se obtienen esas 4 o 5 células, son pasadas por unos medios de lavado y son entubadas, ¿sí? Lo que es importante en este proceso de guardado de la biopsia es hacer una correcta identificación con un embriólogo testigo del número de embrión biopsiado, y eventualmente también las siglas del nombre de los pacientes, ¿sí? Una tercera, digamos, una siguiente fase es lo que se llama la fase de vitrificación, que ya la habíamos nombrado. Los embrioncitos biopsiados son guardados a menos 196 mediante la técnica de vitrificación. Lucía ya les contó que es una técnica muy eficiente. Son guardados a la espera del resultado del análisis genético. La muestra es enviada al laboratorio externo para su análisis, y al cabo de más o menos 2 semanas vienen los resultados, tenemos ahí abrir, Lucy, sí. Los resultados del laboratorio. ¿Cuáles son los resultados posibles que nos devuelve el laboratorio de biología molecular y cuáles son las políticas de transferencia? Básicamente podemos, una vez que recibimos el informe, recibir 4 resultados posibles, ¿sí? Un embrión euploide quiere decir, como nos contaba Lucía, que todas sus células presentan una dotación cromosómica normal. Estos embriones presentan, como dice la tabla, un número normal de cromosomas, tienen altas chances de producir un embarazo y son recomendados para ser transferidos. Otra de las opciones de los resultados que pueden venir del laboratorio de biología molecular es que estamos frente a un embrión que es aneuploide, es decir, que tiene un número incorrecto de cromosomas, un número de cromosomas anormales. Estos embrioncitos generalmente cuando se transfieren no generan un embarazo, las chances realmente son muy improbables, y la recomendación es de no transferencia embrionaria. Y después empiezan a aparecer, con las técnicas disponibles de biología molecular utilizadas actualmente, unos embriones que se llaman mosaico, que básicamente lo que sucede es que tienen diferentes líneas celulares. Algunas veces tienen unas líneas celulares que son cromosómicamente normales, con un número adecuado de cromosomas, pero tienen también una combinación de otras líneas que no son células que tengan un número correcto de cromosomas. Estos embriones, como dice acá, tienen un número de cromosomas mixto, normales y anormales. Generalmente esos embriones tienen bajas chances de embarazarse, pero es posible que lo hagan, ¿sí? Y generalmente no se recomienda la transferencia de estos embriones en caso, solo se pueden llegar a tomar en cuenta en casos de no haber embriones euploides en la corte de embriones estudiados. En realidad la política de la transferencia de mosaicos va a depender un poco del porcentaje de mosaicismo que tenga este embrión, además de cuáles son los cromosomas que están implicados en este mosaico. Y por último, algunas veces, aunque casi muy poquitas en el diagnóstico, solemos no tener resultados conclusivos. Es decir, nosotros realizamos la biopsia embrionaria, mandamos a analizar las 4 o 5 células biopsiadas, pero lamentablemente no tenemos un resultado conclusivo, o eventualmente puede ser un resultado, no resultado, porque el embrión, más allá de haber sido biopsiado, no se logró amplificar su ADN y tener un resultado concluyente. Lo que se puede hacer con estos embriones es
pueden transferirse sin diagnóstico, eso es una posibilidad, o puede replantarse rebiopsiarlos nuevamente, ¿sí? Por último, pasamos al segundo tipo de diagnóstico genético, que eran los de los rearreglos estructurales. Brevemente, el diagnóstico genético para la elección de arreglos estructurales permite la detección precoz de anomalías cromosómicas estructurales, nuevamente permitiendo transferir al útero materno únicamente embriones euploides. Como decía Lucía, muchas veces estos pacientes no saben que tienen un rearreglo en sus cromosomas, se dan cuenta cuando inician la búsqueda de un hijo y les cuesta a veces un poco más de lo normal. Para quien está indicado, para parejas en las que un miembro es portador de una alteración cromosómica estructural, lo que nos contaba hace un ratito Lucía, rearreglos, o sea, si bien tienen los 23 pares de cromosomas, y tienen su contenido genético completo, de alguna forma tienen rearreglos que no coinciden con lo que sería una forma normal, ¿sí? ¿Por qué esta población es importante que se haga un diagnóstico genético para rearreglos? Porque estos portadores con reorganizaciones cromosómicas generan muchas veces gametos cromosómicamente anormales, y estos gametos generados cromosómicamente anormales, cuando se juntan ya sea con un óvulo o con un espermatozoide, generan embriones cromosómicamente anormales, ¿sí? Estos embriones generalmente no implantan, a veces producen abortos espontáneos o producen una descendencia afecta. Por eso es muy importante que estos pacientes que tengan alteraciones estructurales puedan someterse a un ciclo de diagnóstico genético de arreglos estructurales para mejorar la eficiencia de los tratamientos, en este caso, y aumentar sus chances de embarazo y disminuir sus chances de aborto. Por último tenemos, que ya sería nuestro último estudio genético disponible actualmente en el laboratorio, es el estudio genético para enfermedades monogénicas o mendelianas. Esto es, como contaba Lucía, es cuando nosotros tenemos una mutación puntual en nuestra secuencia de ADN. Básicamente la definición es diagnóstico genético preimplantacional para enfermedades monogénicas o PGTM, que permite la detección precoz de una mutación en un gen concreto, en un embrión, que causaría una enfermedad genética heredable, ¿sí? En este caso el test es un poquito más complejo porque se realiza un estudio combinando tanto el PGTM para la enfermedad monogénica particular más un PGTA, es decir que tenemos que tener esto se puede hacer sobre la misma biopsia embrionaria, y es posible entonces seleccionar simultáneamente embriones que están libres de la afección, es decir, de la mutación genética que se está estudiando, y a la vez tener un número cromosómicamente normal de cromosomas, vaya la redundancia, ¿sí? ¿Para quién está indicada esta técnica de PGTM? Generalmente para pacientes que son portadores de alguna enfermedad genética heredable. La idea es tratar de no transmitirle esta enfermedad a la descendencia. Para pacientes que ya han tenido un hijo con una afección genética y desean un nuevo hijo que no padezca de esta afección, y también para esos grupos de familias que ya tienen antecedentes de una enfermedad genética conocida en el ámbito familiar. ¿Qué enfermedades podemos estudiar a través del PGTM? Básicamente en la tabla de la izquierda les pusimos unos ejemplos de las principales enfermedades que tienen una alta prevalencia en la población: distrofia muscular de Becker, fibrosis quística, distrofia muscular de Duchenne, y la incidencia en los nacidos, ¿sí? Y después a la derecha pusimos una grafiquita que es un reporte en realidad de un consorcio de diagnóstico genético europeo, que nos muestra cuáles son las 5 enfermedades genéticas más estudiadas en los diagnósticos genéticos para enfermedades monogénicas. En este caso, para la población europea son la enfermedad de Huntington, el cáncer de mamas hereditario, la fibrosis quística, la distrofia miotónica y algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Si bien no es nuestra población, esta población europea, nosotros compartimos algunos porcentajes importantes de prevalencia en nuestra población, como es el caso de la fibrosis quística y del cáncer de mama hereditario, ¿sí?
Entonces, básicamente, una vez que ya expusimos los 3 tipos de estudios genéticos preimplantacionales que tenemos disponibles en el laboratorio de reproducción asistida, queremos hacerle unas reflexiones finales que Lucía va a comentarles. Bueno, queríamos dejar, es mucha información y sabemos eso, pero bueno, que están invitados todos a hacernos las preguntas que tengan, obviamente, pero dejarles claros algunos conceptos que estuvimos hablando con Jime, que los estudios genéticos aumentan las probabilidades de éxito por transferencia embrionaria, pero no garantizan un embarazo. Como veíamos en alguna gráfica, aumentan las tasas de embarazo a un 50-60%, pero como todo en biología, nunca llegamos a un 100%, ¿sí? Además de que obviamente hay todo un factor médico del útero ese receptor, del sistema inmune de la paciente, bueno, de cómo va a recibir ese embrión euploide, ese útero, pero que los embriones euploides no necesariamente nos den un embarazo positivo, pero sí tienen una chance mucho mayor que una transferencia de un embrión que no sabemos su carga genética, ¿sí? Después, que no todos los pacientes se benefician de estas técnicas, aunque cada vez más se extiende su aplicación, como decía Jime, hoy en día hasta pacientes de buen pronóstico también la utilizan, pero quizás hay pacientes con un único embrión que bueno, que no sé, hablando de costos, por ejemplo, les es es menos costoso transferir ese embrión y bueno, y ver si implanta o no implanta, que hacer todo el estudio genético del embrión. A veces hay pacientes que tienen la mayoría de sus embriones, ya sabemos que van a ser cromosómicamente normales, entonces que hacer o no el PGT nos puede ayudar a transferir algún embrión primero, pero bueno, en su primera o segunda transferencia ya estaríamos pensando que igual se iba a embarazar esa paciente. Y bueno, y por último, y que no es menor, los costos económicos siguen siendo elevados para las pacientes, y no es, como decía Dana hoy más temprano, no es un procedimiento que esté cubierto por el Fondo Nacional de Recursos, ¿sí? Si bien acá hay una dualidad, ¿verdad?, de que el fondo sí cubre parejas que tienen que recurrir a estas técnicas por una enfermedad de ellos mismos, una enfermedad hereditaria, entonces tienen que recurrir a estas técnicas, pero no cubre el análisis genético. Entonces, si estos pacientes no la pudieran costear este tipo de análisis, tendríamos el riesgo muy elevado de traer un niño enfermo a la Sí, población. ¿Sí? Obviamente, y esto nuevamente trae a debate respecto a la accesibilidad de las pacientes a este tipo de técnicas, y pone en manifiesto de alguna forma la falta de equidad en el acceso a las posibilidades del diagnóstico genético preimplantatorio, sobre todo de las enfermedades monogénicas. Y bueno, eso era un poco nuestra presentación. Esperemos que se haya entendido. Sabemos que es un tema difícil de entender y de explicar, ¿no? Pero bueno, estamos abiertos a recibir las preguntas. Sin embargo, sepan que acá en el chat les agradece la claridad con la que explicaron este tema tan complejo. Y justamente también se planteaba todo el tema económico, ¿no? No solamente desde el PGT propiamente dicho, sino la accesibilidad en el ambiente mutual a veces para los estudios genéticos previos de los padres para poder hacer diagnóstico. El PGT es una herramienta que también nos pide a nosotros tener muy claro el límite bioético de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque nos estamos metiendo como cada vez más profundo en lo que es la medicina reproductiva y el alcance de lo que podemos saber, entonces también nos desafía a nosotros desde el punto bioético de hasta dónde vamos a ir. Pero a muchos pacientes los va a ayudar. También el tema económico hay que poner en la balanza las transferencias que habría que hacer para encontrar el embrión que va a implantar. Entonces, bueno, obviamente el que tiene copago cero va a ser más caro hacer el PGT, pero hay situaciones en que tienen muchos embriones las pacientes o la pareja, y tal vez el hacer el PGT puede servir para seleccionar qué embriones transferir y cuáles no. Entonces, si bien obviamente tenemos que luchar por el PGT en los casos en que está indicado desde el punto de vista médico, sabemos también que es una herramienta de selección embrionaria de buena calidad, ¿no?
que la morfología a veces no es suficiente para poder saber cuál es el embrioncito que va a implantar. Eso lo podrán decir mejor ustedes que yo. Agradecerles los videos que, si bien los vi el timelapse 1000 veces, y creo que lo voy a seguir mirando y fascinándome porque es espectacular ver cómo todos fuimos esos embrioncitos en algún momento. Les comparto un poquito algunos de los comentarios y preguntas que también vienen de YouTube. El doctor Santiago Escaso felicita a Dana por la exposición. Sandra Rodríguez también. Tenemos a Yordanka, que es una doctora que nos acompaña desde Cuba, que las felicita. Acá una pregunta, me gustaría preguntarles qué se ve en el estudio de X frágil. Si alguien quiere contestar. Le estaba contestando en el chat, pero bueno. Bien. No, bueno, es una alteración cromosómica que se ve en el gen FMR1, que lo presentan, está ligado al X, y la manifestación clínica como enfermedad la presentan solamente los varones, con un retardo mental severo muchas veces. Las mujeres no presentan la enfermedad, muchas veces muchas veces no, es muy poco frecuente, pero a veces lo identificamos en mujeres que se presentan siendo muy jóvenes con reserva ovárica baja, y ahí las estudiamos, les pedimos un cariotipo y pedimos específicamente el X frágil, y a veces viene positivo. Repito, no es lo más frecuente de encontrar en mujeres jóvenes con baja reserva ovárica, pero sí que tienen indicación de que se les pida, porque a veces asocian el X frágil con la baja reserva ovárica. Y además se va heredando, y cada vez que se hereda, la cantidad de esas tripletas, de esa debilidad del ADN, se va propagando de generación en generación. Entonces tal vez para atrás una madre o una tía o una abuela no lo tenía, pero el caso índice sí, y de diagnosticarlo es importante chequear a las otras mujeres de la misma generación, digamos, de hijas, a sus hermanas, a sus primas, chequearlo también porque es heredable hacia las mujeres. Y en cuanto a lo que se ve, en realidad, por más que estamos hablando del cromosoma X, no se ve en un cariotipo, no se ve cuando se ven los cromosomas enteros. Hay que ir directo a donde está la mutación, como decía Dana, a este gen, y ahí hay que hacer un PGT-M, ir directo a ver dónde es que, cuál es la mutación que tiene esta paciente y si se la va a transferir a su descendencia. No se ve en el cromosoma, sino que se ve más adentro. Se llama, este tipo de mutaciones se llaman mutaciones dinámicas, y básicamente, como decían, o sea, básicamente se basa en la repetición de tripletas, se establecen como determinado número de tripletas donde el gen no está afectado. Cuando aumentan ese número de tripletas se llama premutación, y cuando ya tiene un número, no me acuerdo exactamente el punto de corte, creo que son más de 200 tripletas, sí, ya se considera una mutación. ¿Qué es lo que pasa con estas tripletas? Que son puntos de regulación, donde de alguna forma, cuando se hace más expansivas las tripletas, lo que sucede es que se produce un proceso de silenciamiento del gen. Entonces ese gen lo que termina haciendo es, se comporta de alguna forma como una mutación, se silencia, y ese gen no se transcribe y no se traduce. ¿Sí? Gracias. Acá preguntan si el PGT-SR se recomienda hacer después de un cariotipo. En general, la mayoría de los rearreglos estructurales se puede observar en un cariotipo. Hay un tipo de cariotipo que se llama, no me sale el nombre, a ver si alguien se acuerda, que es la definición del cromosoma es un poco mejor, y en general estos rearreglos se pueden ver en un cariotipo. Hay otras técnicas moleculares también, el FISH y algunas otras en donde se ven rearreglos pequeñitos, pero en general en un cariotipo se logran ver los rearreglos grandes. Y bueno, es verdad que este tipo de técnicas, básicamente con que se hacen los estudios genéticos, básicamente la técnica actual más utilizada es el NGS, que es el Next Generation Sequencing, se llama, tiene como un umbral de resolución, que depende un poco de los equipos que se utilicen, y mutaciones, en realidad rearreglos muy, muy pequeños,
no se pueden visualizar a través de la técnica del NGS, que es lo usualmente utilizado, y se tiene que recurrir a otras técnicas de biología molecular para hacer el diagnóstico. Bueno, creo que de alguna manera u otra fuimos respondiendo las preguntas y los comentarios que fueron surgiendo en el chat. No sé si quiere alguien más hacer algún comentario final. Yo me olvidé de decir que bueno, que los estudios genéticos son complejos y que invitamos a todos los pacientes que tengan preguntas, bueno, que le pregunten a su médico, que pueden tener consulta con los embriólogos también, para sacarse todas las dudas que tengan antes de embarcarse en este proceso. Y bueno, y también, como decía Jime, estar preparados para los resultados de estos estudios, porque a veces ya los resultados no pueden ser los no esperados, y bueno, y a partir de ahí se empieza otra etapa en cuanto a la búsqueda de ese embarazo. Sí, pero siempre creemos que los pacientes que transitan, como es el eslogan de la semana, más informados, ¿sí? Cuando decimos informados decidimos, claramente transitan mejor todos los procesos. Cuando ellos tienen la herramienta de la información, lo vemos desde el laboratorio, transitan mucho mejor todos los procesos necesarios que requieren atravesar. Sí, estar como preparados a la información que podemos encontrar y qué va a pasar con esa información. Como anticipar lo que puede venir. Me parece que eso es un concepto interesante que a veces no se explica, y bueno, y se enfrentan a situaciones desconocidas. Entonces, si el paciente ya de antemano sabe cuáles son sus posibles resultados, ya está preparado, sabe lo que se viene. Exacto. Bueno, les agradecemos a todos por participar. Los esperamos mañana en la última jornada de esta 4ª edición de la Semana de Fertilidad, que nos tiene a todos muy contentos. Buenas noches a todos y nos vemos mañana.